Buenas noches con todos. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas noches, Magister. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a esta clase encuentro de la semana número 7. En esta semana nos corresponde revisar el subtema de sistemas comerciales basados en redes satelitales. Entonces, en la sesión de hoy vamos a revisar esta parte teórica correspondiente a específicamente al servicio de televisión satelital. Y como parte de la tarea de la semana 7, ustedes tendrán que hacer una presentación la próxima semana sobre otros servicios, por ejemplo, redes VSAT, redes GNSS, servicio de Internet satelital, que también son posibles mediante conexiones satelitales. Vamos a seguir las diapositivas que están en la sección de aprendizaje de clase. Yo ya la tengo cargado por aquí. ¿Alguna consulta antes de continuar? Inge, fuera del tema, ¿puedo hacer una consulta o al último? Dígame, Edison. Lo que pasa es que de la anterior semana no avancé a subir los ejercicios, ya sea el desarrollo, porque es como había dicho hasta las 8 y no estaba habilitado y como ya inicié la otra clase dije le subo después porque ya eran las. Pero sí les habilité un tiempo adicional, ¿no? Sí había puesto hasta las 8:30, pero como ya inicié la otra clase y nos mandó a hacer unas exposiciones, yo de mi parte no avancé a subir. Quise intentar, pero ya estaba caducado. Ok, el miércoles, por favor, me hace acuerdo. Ya, muy amable, Inge. ¿Algo más? Inge, una consulta sobre el taller del CIAWeb. Empieza desde el día de hoy, ¿verdad? Pero en la página del SIGEN no se puede marcar la asistencia. No, mañana empieza. Si ustedes ingresan a la página del evento, hay una pestaña que dice Agenda. Hoy Porque, solamente fue la sesión solemne. ok. El día de mañana, bueno, de hecho el CIAGE como tal, porque hay un evento anterior que es el Sentipensantes, que a su vez está anclado al CIAGE, pero si usted se descarga esta agenda que está completa, ahí está claro todo. Hoy teníamos sesión solemne y un concurso de programación. Hay otro concurso al Playlab. Pero mañana es cuando empiezan las ponencias, a partir de las 9, que es la inauguración, y luego ya las ponencias. Ok, listo, muchas gracias. Sí. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son los contenidos para esta última semana. Veremos, como les dije, televisión satelital y como parte de la presentación que ustedes harán, abordarán lo que son redes VSAT, que son redes de apertura pequeña, y sistemas de radionavegación. Los objetivos correspondientes a este subtema: primero, definir principales aspectos en cuanto a topologías, dispositivos y sistemas con el fin de comprender diferentes esquemas de conexión del servicio de televisión satelital. Y también analizar las principales características de servicios que se basan en conexión satelital. Noten que un servicio puede ser implementado mediante conexión satelital o no. Algunos básicamente son una opción adicional, el uso de una conexión satelital, por ejemplo, Internet. Puede ser una conexión dedicada utilizando fibra óptica o puede ser una conexión que se apoye de enlaces satelitales. Dentro de los subtemas que están aquí organizados en estas diapositivas, vamos a abordar lo que es el subtema 2. Yo aquí les he dejado como parte del subtema 1 cierta información bastante resumida de lo que es el servicio de redes VSAT y también de radionavegación. Pero como digo, esto ustedes lo abordarán con detalle en las presentaciones de la próxima semana.
Por eso me voy a saltar al subtema 2. Esto tiene que ver específicamente con televisión satelital. Los subtemas a revisar: tipos de antenas, frecuencias de operación. Veremos lo que es un LNB, tarjetas inteligentes, seguridades en sistemas de TV satelital. Y finalizamos con el concepto de multiswitch que se usa para implementar redes comunitarias. Perdón. Entonces, creo que todos tienen una noción, una idea general de lo que es el servicio de televisión satelital y de cómo funciona, ¿no? Evidentemente, se establece mediante conexión satelital. Los usuarios, desde sus hogares, lo que hacen es apuntar una antena parabólica hasta la dirección o posición en la que el proveedor indique que está su satélite. Como es un satélite geoestacionario, entonces se apunta una vez y gracias a esa misma velocidad angular que se tiene con la órbita y la velocidad de la Tierra, entonces siempre van a estar apuntando en la misma dirección. Los proveedores, por su lado, tienen satélites que se encargan de dar este servicio de televisión satelital y por supuesto que para que esa señal que el satélite envía hasta los usuarios, esa señal debe subirse, ¿no? Desde los telepuertos. En los telepuertos tenemos sistemas con antenas de alta capacidad, en donde los distintos contenidos o la programación que los proveedores establecen se suben hasta el satélite. Aquí podemos hablar de contenidos en distinta calidad o resolución, HD, Full HD, calidad estándar. Contenidos que no necesariamente son video, también pueden haber servicios de radio que se establece mediante conexión satelital. En los servicios de televisión satelital vamos a tener en cuenta que se utilizan diferentes bandas de frecuencia. Hoy en día se utiliza principalmente la banda KU para este servicio porque la banda C que se utilizaba anteriormente se llegó a saturar. En función de esa banda de frecuencia, entonces es que varía el tamaño de las antenas y también las características de los equipos que se utilizan. El nombre técnico para lo que es el servicio de televisión satelital se conoce como DBS-TV, que significa Direct Broadcast Satellite TV. Es un servicio de transmisión de audio y video mediante una conexión satelital. Este servicio de televisión, recuerden que también se puede ofrecer de otras formas, mediante IP, mediante un cable coaxial o mediante fibra óptica. Lo que es el uso de conexión satelital sería una opción a las otras que tenemos hoy en día. Este servicio de televisión satelital anteriormente era analógico, como muchos servicios que usamos hoy en día, pero el hecho de que sea un servicio analógico lo hacía poco eficiente en cuanto al uso de recursos radio. Por eso es que hoy en día, al ser esto una tecnología digital, es más eficiente. Los proveedores pueden ofrecer a sus suscriptores diferentes calidad, resolución, programación, en general diferentes paquetes relacionados con este servicio. Como les mencioné anteriormente, se explotaba para este servicio la banda C, pero como se llegó a saturar con otros servicios adicionales que no necesariamente eran televisión, entonces hoy en día se utiliza principalmente la banda KU para este servicio de TV satelital. El hecho de que se trabaje con una banda distinta no es trivial porque significa que la antena tiene diferentes características. Ya vimos que el tamaño de las antenas depende de la frecuencia. Entonces significa que la antena físicamente es distinta y también los equipos de radiofrecuencia que van después, los moduladores, demoduladores, la parte de mezcladores de frecuencia, los osciladores también cambian en función de la banda de frecuencia con la que se trabaja. Con respecto a las antenas para estos servicios de televisión satelital, tenemos las antenas parabólicas que ustedes conocen. Son las antenas que se colocan en los hogares o en el lugar en donde estén los suscriptores en general. Sobre esto, ya habíamos visto en la semana 3 que existen dos tipos de antenas de este tipo. Son las de
foco centrado primario, como las que ven aquí. Estas antenas tienen una desventaja de que la posición del LNB, del bloque de bajo ruido, genera obstrucción o pérdidas. Por lo tanto, estas antenas tienen una eficiencia de un 60%. Este 40%, entre otros aspectos, se pierde por la posición o la obstrucción que genera el LNB aquí. La otra antena parabólica que también se puede utilizar es en cambio la antena offset. La antena offset se llama así porque el LNB ya no se encuentra centrado, sino que tiene un desplazamiento. Este desplazamiento justamente se hace con el fin de evitar esa obstrucción que puede generar la posición de este elemento. La ganancia, por lo tanto, va a ser superior con respecto a una antena de foco primario. Estamos hablando de alrededor de un 70%. De las dos antenas, habíamos comentado en la semana 3 que la antena offset puede ser un poco más compleja de apuntar porque aquí hay un juego entre lo que es la forma de este paraboloide, de este plato paraboloide con respecto al foco que está desplazado. Entonces, la dirección de apuntamiento se debe tener cuidado con respecto a una antena de foco primario. Aquí esta flecha roja básicamente indica hacia dónde se debe apuntar, que es hacia el centro, hacia donde está el LNB. En cambio, cuando es una antena de foco desplazado, como ven aquí, la flecha indica una posición distinta hacia el centro que tiene este plato parabólico. El tamaño de las antenas, recuerden que depende de la frecuencia de operación, entonces, dependiendo si es banda C o banda KU, se debe verificar cuál antena es la que se puede utilizar. Para lo que son los proveedores, para los telepuertos que veíamos antes, se utilizan antenas de alta capacidad. Estas antenas de alta capacidad además tienen una alta ganancia por el tamaño del plato parabólico, como saben. Directamente vimos en las fórmulas que el tamaño del plato parabólico depende del diámetro del mismo. Entonces, al ser unas antenas físicamente con platos parabólicos más grandes, entonces aseguran una mayor ganancia. Específicamente la antena que pueden ver aquí es una antena que se llama Cassegrain, que también vimos en la semana 3. Es una antena que tiene dos platos parabólicos. A diferencia de acá, que solamente es un plato reflector. Acá tiene dos. El plato principal, que es el plato más grande, y un plato secundario que se encuentra aquí en esta posición. Debido al tamaño que tienen estas antenas, se utilizan en estaciones terrenas de alta capacidad. Sí, también recuerden que estas antenas necesitan ciertos servomecanismos para poder hacer un apuntamiento gradual y más preciso con respecto al satélite correspondiente. Con respecto a las frecuencias de operación, es un aspecto que se debe tener en cuenta porque influye no solamente en las características de los elementos que se usan, sino también en las condiciones del enlace. Porque recuerden que frecuencias más altas tienen más atenuación, frecuencias más bajas toleran mayor desvanecimiento de la señal. Entonces influye directamente en lo que son los cálculos con respecto al presupuesto de enlace que vimos la semana pasada. Existen dos bandas de frecuencia que se utilizan en comunicaciones satelitales, específicamente en el servicio de TV satelital, perdón. Sí, son dos, banda C y banda KU. En banda C, los satélites están separados 2 grados entre ellos. En cambio, la separación es más pequeña, 1 grado. ¿Recuerdan ustedes? Esto lo vimos también en la semana 3. ¿Cuál de las dos bandas tiene un mayor ancho de haz? Eso lo calculamos, ¿no? Había una fórmula que nos permitía calcular el ancho de haz en grados. Entonces, ¿en cuál de las dos bandas ese ancho de haz es más grande? Recuerden que la banda C en hercios tiene una frecuencia más baja con respecto a la banda KU.
La KU es una frecuencia más alta con respecto a la banda C. En ese caso, ¿en cuál de los dos tenemos un ancho de banda, perdón, un ancho de haz de la antena más grande? En la banda C. En la banda C. ¿Qué dicen los demás? ¿De acuerdo o no? Sí, la banda C. ¿Mm? En la banda C el ancho de haz es mayor, entonces eso influye directamente en que como el ancho de haz es mayor, los satélites deben estar más separados entre sí para evitar interferencias. Como en banda KU el ancho de haz es menor, entonces los satélites pueden estar a una separación menor. Sí. En este caso dice que a banda C son 2 grados y a banda KU es 1 grado. Por ese aspecto de que se desea evitar interferencia debido al ancho de haz que tienen las antenas que se usan en esas bandas. Aquí tienen todo el rango que comprende la banda C, desde 5.9 a 6.4 para uplink y desde 3.7 a 4.2 en downlink. Recuerden que la banda de uplink es mayor con respecto a la banda de downlink. La banda C, al ser una frecuencia más grande, perdón, al ser una frecuencia más baja es la banda C, pero en cambio la longitud de onda es más grande. Entonces, como la longitud de onda es más grande, se requiere mayor tamaño de antenas. ¿Eso qué implica? Mayores costos, ¿no? Porque estamos hablando de un plato reflector más grande que involucra más costo. Esto comparado con la banda KU, en donde es una banda más alta, longitud de onda más pequeña y por lo tanto un plato parabólico menor. Sin embargo, la banda C tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, es más confiable con respecto a las condiciones adversas, por ejemplo, a lo que es lluvia, granizo o inclemencias del clima. El hecho de que sea una frecuencia más baja resiste en mayor proporción, por ser la longitud de onda más grande, estos efectos que pueden existir en el enlace. Pero hay un problema que la banda C está congestionada, no solamente con servicios de TV satelital, sino también otros sistemas de comunicación que veíamos en la semana 1. Entonces, esa es la razón de que sea necesario poder utilizar otras bandas, por ejemplo, la banda KU. Y tienen los rangos de frecuencia de la banda KU. Va desde 14 hasta 14.5 en uplink y desde 11.7 a 12.2 en downlink. Actualmente, esta es la banda más utilizada para el servicio de televisión satelital. Probablemente las antenas que ustedes tengan, si es que tienen este servicio, sean de banda KU. Y obviamente los equipos, por ejemplo, el LNB, también sea de banda KU. En banda KU, como es una frecuencia más alta, entonces la longitud de onda es más pequeña. Eso influye en que el tamaño de la antena parabólica sea menor, pero tiene una desventaja de que como la longitud de onda es más pequeña, esta puede verse afectada por los aspectos que mencionábamos antes: presencia de lluvia, interferencia, atenuación, absorción atmosférica, entre otros aspectos. Sí, es esa relación que hay entre la longitud de onda con, por ejemplo, la dimensión física de una gota de lluvia, puede que una gota de lluvia absorba esa señal que va a estar con longitudes de onda de milímetros, en este caso. Sí, esto es lo que menciona aquí en la última parte. Esos aspectos en todo caso se pueden compensar, como saben, con antenas con mayor ganancia, utilizando mayores potencias de transmisión. Dentro de los elementos que ustedes pueden encontrar en una antena parabólica, a todo lo que llamamos antena parabólica, que en realidad les decía en algún momento que el nombre técnico correcto es antena paraboloide. Estas antenas paraboloides tienen
un plato parabólico, que es un elemento pasivo, es un reflector de señal. Si es que este B satelital es el elemento que concentra la señal y la dirige hacia donde está el LNB. Entonces el LNB es el elemento activo. Justamente es el que les voy a explicar ahora. LNB significa bloque de bajo ruido, ese acrónimo, de Low Noise Block. Es un elemento que si ustedes le desarman, le abren esa caja que conforma el LNB, dentro tendrán los elementos de radiofrecuencia. Filtros. Aquí, por ejemplo, tendrán un LNA, que es un amplificador de bajo ruido, y tendrán aparte de los demoduladores, los osciladores, los mezcladores reductores y otros componentes de radiofrecuencia. Recuerden que en este sistema solamente estamos hablando de recepción de señal. Entonces, un LNB es un elemento que se usa para recepción. Había otro elemento que vimos en la semana 3, que es el que se usa en cambio para transmisión. ¿Recuerdan cómo se llama? Es el elemento que se usa para transmisión. El LNB es para recepción, para downlink, y el otro que les menciono es el que se utiliza para uplink. ¿Cómo se llama? LNA. No, el LNA es el amplificador de bajo ruido que va justamente dentro del LNB. Sí, aquí uno de estos componentes debe ser el LNA, que es el amplificador. Está dentro de un LNB. LVO. No, el LVO era un parámetro que nos definía las pérdidas por reducción. Lo vimos en la semana 3. Yo ahí les mostré un sistema, bueno, una antena donde habían elementos para recepción y para transmisión, porque era bidireccional. Era un elemento físicamente más grande, más pesado, tenía disipadores de calor, porque dentro de ese elemento no hay un LNA, sino hay un HPA, que es un amplificador de potencia. Transponder, algo así, ¿no era? No, el transponder es el que está en el satélite. El transponder es un canal de satélite. El BUC. El BUC, correcto, Miguel. El BUC significa Block Up Converter. Esa U es de up del enlace ascendente. Entonces, en ese BUC que se utiliza para enviar una señal hasta el satélite, dentro se tiene un HPA, que es también un amplificador, pero de potencia. Sí, en un LNB hay un LNA y en un BUC hay un HPA. Si es que solo hablamos de un sistema de recepción de señal satelital, como en este caso, solo hay un LNB. Pero si hablamos de un sistema para una red VSAT, para internet satelital, allí ya hay sentido bidireccional de la comunicación. Entonces les decía que si ustedes desarman este elemento activo, que es un LNB, dentro encuentran esos elementos de radiofrecuencia. Y por supuesto, aquí están las salidas. Las salidas que normalmente son salidas con conector tipo F de cable coaxial para luego poder conectar al decodificador o al multiswitch, etcétera, o a los splitters que también se usan. Miren aquí en esta parte ustedes pueden notar que hay dos antenas. Estos dos elementos son antenas, son dipolos. Esto es un dipolo que está en polarización vertical y esto es un dipolo que está en polarización horizontal. O sea, una antena parabólica o paraboloide es una antena que dentro está formada por dos antenas o una antena elemental que son dipolos, lo que ven aquí. Los dipolos son los elementos que finalmente captan la señal de radiofrecuencia y luego esa señal se procesa ya en esta tarjeta de RF. Sí, se concentra en el plato parabólico, se dirige hacia el LNB y el LNB es el encargado de capturar esa señal. Sí, el LNB mediante las antenas dipolos.
Entonces, cuando ustedes analizan las características de un LNB, pueden encontrar los siguientes parámetros. Por ejemplo, pueden encontrar LNBs para banda C o para banda KU. Si es que tienen algún sistema que ya lleva, bueno, aunque el proveedor igual todos han migrado ya a banda KU, pero anteriormente se tenía disponibilidad para banda C. Entonces ustedes podrían ir a una electrónica y comprar un LNB. Si quieren cambiar el que tienen en su antena, lo pueden modificar. Entonces asegúrense de que sea de la misma banda en la que está trabajando ahora mismo, que probablemente sea banda KU. Los LNBs que ustedes encuentran en el mercado pueden funcionar en toda la banda KU que mencioné antes de 17 a 12.7, o pueda que funcionen solamente por subbandas de 17 a 11.7, que es la subbanda baja, o de 11.7 a 12.7, que sería la subbanda alta. Lo común es que funcione para toda la banda KU. Eso es lo primero que hay que revisar, que funcione para la misma banda en la que su sistema trabaja. Esas serían las frecuencias de entrada. Las que llegan desde el satélite bajan en banda KU. Luego hay un rango de frecuencias de salida, las que vienen por acá, las que van al decodificador. Aquí podemos tener dos rangos de frecuencia de salida, de 950 a 1150 o de 1100 a 2150. La mayoría de LNBs funcionan en todo este rango, o sea, de 950 a 2150 megahercios. Fíjense que es una frecuencia menor, ¿no? Estos son gigahercios, lo que llega del satélite, y gracias a los mezcladores se logra un proceso de disminución de frecuencia a la señal. Entonces se tiene frecuencias en el orden de los megahercios. Otro aspecto a tener en cuenta sería la ganancia del conversor. La ganancia de conversión es la que nos da principalmente el LNA, que es el amplificador de bajo ruido. Esa ganancia de conversión es relativamente alta. Estamos hablando de ganancias de por arriba de los 60, 50, 60 decibelios. Debe ser una ganancia significativamente alta para poder compensar esas pérdidas que sufrió la señal que llega desde el satélite. Si eso es la ganancia. La frecuencia de oscilador local. Para poder reducir en frecuencia la señal que llega desde el satélite se utilizan osciladores. Entonces, estos osciladores pueden ser de dos tipos. Oscilador de banda baja, que será uno de 975, y en cambio oscilador de banda alta, que será de 10,6 gigahercios. Recuerden que la combinación de componente de frecuencia de la señal que llega con la componente de frecuencia del oscilador permite en este caso reducir a estos rangos de frecuencia que ven aquí en megahercios. Y la figura de ruido, o el índice de ruido que veíamos. Esto nos da información de cuál es el nivel de ruido que se inyecta a la señal que es procesada mediante el LNB. Está claro que este nivel de figura de ruido debe ser lo más bajo posible. En LNBs comerciales estamos hablando de figuras de ruido por debajo de 1 decibelio. Mientras más bajo, mejor. Entonces, ustedes, si es que tienen que elegir entre dos LNBs, pueden analizarlo en función de estas características principales. Primero, que sea para la banda en la que trabaje su sistema. Por ejemplo, banda KU. Luego de los rangos de frecuencia de salida, esto puede ser, si es que se manda KU, estos son los rangos de frecuencia de salida estandarizados. La ganancia de conversión sí puede variar en función del equipo o del LNB que ustedes encuentren. Pueden haber LNBs con ganancias de 50, otros de 60, 65 dBs. Mientras mayor ganancia, mejor, ¿no? Lo de los osciladores igual está establecido por estándar y la figura de ruido puede ser otro aspecto diferenciador. Mientras más bajo encuentren este parámetro en un LNB, significa que es mejor la calidad de ese dispositivo. Esa información ustedes la encuentran
en un datasheet como el que ven aquí. Esto es un LNB universal, donde aquí les he dejado una captura de los principales datos que se encuentran en el datasheet. Sería un LNB para banda C o para banda KU, según esta información. KU. Banda KU. De 17 a 12.7 es banda KU, como les decía acá. Sí, 17 a 11.7. Entonces, esto es banda KU. La frecuencia de salida dice de 950 a 2150, que sería todo este rango. Aquí están los osciladores locales. Tenemos dos, de 9,75 y de 10,6 GHz, que también les mostraba aquí. 9,75 y 10,6 GHz. El ruido de fase de los osciladores también está. La estabilidad, la ganancia de conversión. 65 decibelios, dice. Sí, esto, como les decía, puede ser un factor diferenciador. Por aquí tenemos la figura de ruido que también veíamos, 0,1 dB. Mientras más bajo sea este valor, mejor. Por aquí tenemos información sobre unos voltajes de la fuente de alimentación de DC, que requiere de 11 a 14,5 para polarización vertical y de 15,5 a 22 para polarización horizontal. Esto ya les mencionaré porque aquí se establecen ciertas combinaciones, las cuales nos determinan la señal que pasa a la salida. Otro aspecto por aquí, el conector de salida es un conector tipo F hembra de 75 ohmios, que es el conector de cable coaxial. Tenemos aquí un pequeño diagrama, ¿no? De lo que corresponde a un LNB. En este LNB podemos notar que aquí hay dos antenas. Estas son las dipolo que les mencioné aquí. Estas dos dipolos están representadas aquí. Hay un dipolo en polarización vertical y un dipolo en polarización horizontal. Sí, la V va a ser entonces polarización vertical, la H polarización horizontal. ¿Qué más vemos por aquí? Osciladores. Un oscilador de banda baja 9,75 y un oscilador de banda alta 10,6. Entonces hay cuatro combinaciones posibles que pueden pasar a la salida. Estamos hablando de combinaciones en función de la polarización de antena y en función del oscilador. Sí, las combinaciones serían cuatro, como digo. Pongamos primero polarización de antena vertical y oscilador de banda baja, L. Polarización de antena vertical y oscilador de banda alta. Polarización de antena horizontal, oscilador de banda baja. Polarización de antena horizontal, oscilador de banda alta. Sí, con esta nomenclatura ustedes se encuentran del inglés. Bueno, lo que es vertical y horizontal coincide, pero lo que es oscilador, L es de low y H es de high. Entonces, estas serían las cuatro combinaciones. Solamente una de estas cuatro combinaciones va a pasar a la salida. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo está HV, dice, o bueno, aquí la llamamos VH, que es polarización de antena vertical y oscilador de banda alta. Pero cualquiera de las cuatro puede pasar. ¿De qué depende cuál pasa? De las señales que tengamos aquí. Fíjense que aquí nos habla de voltajes. Entonces, el decodificador enviará, o el multiswitch enviará una señal hasta el LNB, porque como ustedes saben, una antena parabólica no es que está conectada directamente a la energía eléctrica, sino que se conecta a un cable coaxial.
Entonces, mediante ese cable coaxial, el decodificador o el multiswitch le envía señales de corriente continua y señales de corriente alterna en ese cable coaxial. Si es que le llega una señal de DC de 13 voltios, se selecciona la polarización vertical de antena. Y si llega una señal de 18 voltios de continua, se selecciona la polarización horizontal de la antena dipolo. Con voltajes de corriente continua, entonces, se selecciona la antena, cualquiera de las dos. Y en cambio, con señales de corriente alterna, se selecciona los osciladores. Para el oscilador de banda baja, estamos hablando, aquí dice 0 kilohercios, o sea que no hay señal de corriente alterna. Si es que no hay señal de corriente alterna, se selecciona el oscilador de banda baja, el de 975, el L de low. Y si es que hay una señal de corriente alterna de 22 kilohercios, entonces se selecciona el oscilador de banda alta, el de 10,6 gigahercios. Entonces solamente puede haber una señal de DC y una señal de AC que envíe el decodificador. Por ejemplo, si es que el decodificador envía por ese cable coaxial 13 voltios DC y 22 kilohercios. Si hablamos de kilohercios, ya sabemos que son AC, ¿no? Alterno. ¿Qué combinación pasa a la salida? ¿Cuál sería de estas cuatro que tenemos aquí? ¿Cuál? Repito, el decodificador mediante el cable coaxial envía una señal de 13 voltios DC y de 22 kilohercios AC. Por lo tanto, ¿cuál de estas cuatro combinaciones pasa a la salida? Al decodificador nuevamente. El HB, De las cuatro que tenemos aquí, ¿cuál sería? Segundo. La segunda. segundo, Ok, a ver, veamos. Si es que llegan 13 voltios de DC, se selecciona la polarización vertical. Sí, el dipolo en polarización vertical. Y como llega 22 kilohercios de alterna, entonces se selecciona el oscilador de banda alta de 10,6. Sí, sería la combinación VH. ¿Alguna pregunta sobre eso? Para el examen final de la próxima semana tendrán preguntas donde les aparece este gráfico y en función de esto ustedes tienen opciones para ver cuál es la señal que pasa a la salida en función de lo que le llega desde el decodificador. Sí, está claro. Sí. Ya. Continuemos entonces viendo los tipos de LNBs. Los tipos de LNBs, en función del número de salidas, pues hay algunas opciones que ustedes pueden encontrar en el mercado. El LNB universal, estamos hablando de que es un LNB de una salida. Aquí nuevamente pueden ver los dipolos que les mencioné antes, los osciladores por aquí. Y aquí solamente podemos tener una de estas cuatro salidas. Si las mismas que les había representado antes están aquí nuevamente. Solamente puede haber una a la vez.
en función de lo que le llegue desde el decodificador o desde el multiswitch. Podemos encontrar LNBs que sean de dos salidas. Sí, LNBs universales 2S, dos salidas. Tengan en cuenta que el hecho de que tenga dos salidas no significa que la señal se divide para dos. Aquí los procesos de amplificación y procesado de señal se hacen de forma independiente. Entonces, la señal resultante a la salida tiene la misma potencia que como si fuera un LNB universal de una salida. No es que se divide la señal, como digo, para dos. Aquí tendremos etapas de amplificación diferenciadas para cada salida, pero se mantiene el mismo criterio. Aquí, en cada una de estas salidas, podemos tener cualquiera de estas cuatro combinaciones. Son dos salidas totalmente independientes. Si ustedes luego tienen que conectar a un decodificador, da igual a cuál conectan, no hay ninguna restricción específica aquí en cuanto a la salida. De hecho, si ustedes miran un LNB de dos salidas, no tiene ninguna marca, ninguna etiqueta para poder diferenciarlas. Entonces se las puede usar de forma independiente. Igual aquí pueden observar que tenemos LNBs de cuatro salidas. Nuevamente, no es que la señal se divide para cuatro, sino que tenemos etapas de amplificación específicas para cada salida. Y por acá tenemos el LNB universal de 8 salidas. Se deben elegir LNBs en función del número de salidas para distintos requerimientos que ustedes puedan necesitar. En su casa, por ejemplo, antes tenían solo un televisor, entonces estaban con un LNB universal de una salida, pero luego tienen otro equipo, pueden conectar un LNB de dos salidas. Por ejemplo, tengan en cuenta que la salida que pasa por aquí, por este LNB al decodificador, es una salida que está encriptada. Entonces, no significa que ustedes puedan tener, hay distintas posibilidades, pero cada una de estas salidas no va directo a un televisor, sino que va a un decodificador. Entonces, en la sala donde esté un televisor tendrán un decodificador y el otro cable irá el coaxial hacia otra habitación donde esté otro decodificador. Pueden ser servicios totalmente o planes más bien diferentes, ¿no? Pueda que este servicio sí esté habilitado para esta salida en ese decodificador, pero en el otro pueda que tengan un plan diferente o que simplemente no hayan activado el servicio. Entonces son O sea, señales no sale la independientes. misma señal. La misma señal encriptada, sí, pero para poder desencriptarla tiene que pasar por el decodificador. Sí, este cable ya veremos unas topologías después. Este cable coaxial que sale de aquí va a un decodificador y este cable que sale de aquí va a otro decodificador. En cada decodificador ustedes pueden tener planes diferentes, puede estar activo o no activo. Eso también garantiza que no es que vayan a ver la misma programación, ¿no es cierto?, en cada equipo. En un equipo pueden estar viendo un partido de fútbol, en otro equipo puede estar viendo una película. Serían servicios independientes, ¿no? Eso ya es el cambio de canal. La señal como tal baja los canales encriptados y luego, mediante la función que le ofrece ya el proveedor con un control, se puede ir seleccionando distintos canales según su requerimiento. Lo mismo es acá, ¿no? Tenemos 4 señales independientes, 8 señales independientes. De las 8 pueda que solo se requieran 5. 3 simplemente no van a estar conectadas, por lo tanto no están habilitados para ese servicio. Y en el tema de voltajes que necesita este de mayor cantidad de salidas, Ujú. ¿requiere algún dispositivo No, adicional o no? no hay diferencia porque, como les digo, cada salida está conectada a un decodificador. Entonces,
Cada decodificador de forma independiente envía esas señales hasta acá. O también puede ser un multiswitch. Más adelante veremos lo que es el concepto de multiswitch, que es en cambio un dispositivo intermedio que se utiliza una topología más grande para poder llegar con la señal a más dispositivos. Es lo que se llama una red comunitaria. Aquí pueden ver lo que es un LNB universal 4, así con Q se escribe. Es un LNB que a simple vista se parece, ¿no es cierto?, al 4S, porque tiene cuatro salidas. Pero si se fija en este diagrama es distinto. El LNB universal 4 tiene las salidas ya preconfiguradas por el fabricante. O sea que fijo, esta salida es la LV, esta es la LH, HV, HH. Fijo, ya no es como acá, que en cambio cada una de estas cuatro salidas puede tener esas cuatro combinaciones que vimos antes. Es una gran diferencia, ¿no? Por eso es que si ustedes miran un datasheet o una imagen nada más de un LNB4, ese sí tiene etiquetado cuál es la LV, la LH, la HV, la HH. Y como esto normalmente luego se conecta a un multiswitch, hay que conectar correctamente la salida del LNB a la entrada del multiswitch. Cambio acá no. Acá cualquiera de las cuatro salidas puede ir a cualquier decodificador. El LNB4 se utiliza para instalaciones en redes comunitarias de TV satelital. Eso quiere decir que después del LNB va a multiswitch y luego se pueden conectar multiswitch en cascada si es necesario. Y se pueden llegar a cientos de usuarios en una red comunitaria. Podemos mirar por aquí en Google alguna imagen de referencia para que ustedes puedan ver. Un LNB4S. Magister, una consulta. Y ahí lo que dice multiswitch, cada también va conectado a un deco distinto. Sí, 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 porque finalmente la salida del multiswitch luego tiene que ir conectado a un decodificador. Y él es el que rige el plan. Sí, sí, claro, ustedes pueden tener un plan distinto para cada decodificador. ¿Ya? Miren, por ejemplo, este es un LNB universal de cuatro salidas. No tiene ninguna etiqueta específica con respecto a lo que es polarización de antena u oscilador. ¿Sí? Son cuatro salidas. En cualquiera de estas cuatro salidas pueden haber esas combinaciones que mencionábamos aquí, ¿ya? En cambio, con el LNB4, aquí sí tenemos unas etiquetas. Estas etiquetas que los fabricantes las definen con un color y también con el código correspondiente que corresponde a esas cuatro combinaciones que veíamos antes. Aquí están las imágenes. Sí, ahí no sé si le pueden ver. Sí, ahí se ve, ¿no? El color y también aquí está la marca correspondiente. Dice, por ejemplo, High H. Acá veo que dice Low V. Lo de High y Low es el oscilador. Banda alta, banda baja. Y luego la H o la V sería la polaridad de antena. Vertical, horizontal. Aquí pueden ver más especificaciones técnicas como las que veíamos antes, qué tipo de conector tiene, el rango de frecuencia, por ejemplo, este es igual para banda KU, los voltajes que soporta, las frecuencias de salida, las frecuencias de oscilador, 975, 10,6, la ganancia es de 60, la figura de ruido es de 0,3, entre otros parámetros. Eso es entonces un LNB4. Es
una gran diferencia en cuanto a funcionamiento con respecto a un LNB universal. Si es que ustedes quieren reemplazar, por ejemplo, un LNB universal por un LNB4, no garantizan que funcione de la misma forma. Más adelante, cuando veamos multiswitch, nuevamente revisaremos cómo es que un LNB4 se puede conectar para redes comunitarias. Con respecto a lo que son tarjetas inteligentes y seguridades, esto ustedes supongo que lo conocen también. La salida que viene desde el LNB va mediante un cable coaxial hasta el decodificador o al set-top box que le llamamos. El decodificador es un dispositivo que también procesa la señal, pero ya en banda base, porque el procesamiento previo fue hecho mediante el LNB. Bajar en frecuencia, por ejemplo, la señal, ya lo hizo el LNB. El procesamiento de aquí ya sería principalmente en banda base, de modulación, de codificación, el desencriptado de la señal. Un set-top box tiene una tarjeta inteligente. Esta tarjeta inteligente es la que le permite a los suscriptores poder activar diferentes planes y obviamente también al proveedor le permite habilitar, deshabilitar canales, hacer cambios de plan o si es que es el caso, dar de baja a un abonado. La señal como tal, la señal encriptada, ustedes la podrían tener aquí, aunque no tengan un plan activo. Pero para que se pueda desencriptar el contenido, ahí sí se requiere activar el servicio. Así es como funciona el servicio legal de TV satelital. Sí, y esto puede ser automático, ¿no? Empresas, por ejemplo, permiten que se haga este pago, se envía un código, en cuanto sea valide el código, el servicio se puede visualizar o el servicio está disponible. Aquí tenemos una topología también ya global. Tenemos el satélite, que es el que ofrece el servicio, por ejemplo, el satélite Amazonas 5. Tenemos por acá la antena parabólica, que es la que está en el lugar donde el usuario lo requiere. Tenemos la antena más un LNB, no sé si aquí, ¿no? El contenido que baja desde el satélite se le llama un ECM, que significa un mensaje de control de derechos. Este ECM involucra que la señal que baja aquí baje encriptada, ¿no? Por eso aquí pueden ver que dice una CW, que es un control word, que es una clave básicamente. La antena recibe, procesa la señal, pero es una señal que sigue encriptada. Sí, y así es como llega al set-top box. En el set-top box o en el decodificador, mediante la tarjeta inteligente, se puede, si está activa, se puede desencriptar ese contenido. Y el contenido que ya está desencriptado se podrá visualizar luego en el equipo del usuario. Así es como funciona de forma general el servicio, ¿no? A estos sistemas se les llama sistemas CAS, de Conditional Access System. Este sistema CAS es el que se basa en el envío de un contenido encriptado que solamente se puede desencriptar mediante unos códigos que se actualizan mediante esta tarjeta inteligente. Estos códigos, estos control words que les menciono, son unos códigos que se actualizan constantemente en el tiempo. ¿Sí? En un segundo se actualizan varias veces. El sentido que tiene eso es evitar piratería. Sí, aquí lo dice. Las control words, que son las claves, son unas claves de 4 dígitos que se actualizan con intervalos de pocos segundos. Sí, y son transmitidas constantemente. En este sentido, los operadores invierten en tecnología que permita evitar vulneración de este servicio legal. Si esta es la topología también que veíamos antes, la clave es tener una tarjeta inteligente, la cual permite
acceder a esas claves que finalmente permiten el descifrado de la señal encriptada. Así funciona el servicio legal. Hay unos equipos en el mercado que se conocen como equipos FTA. Fíjense un poco en la topología aquí. Tenemos un satélite, se baja una señal hacia la antena parabólica, de la salida del LNB pasa el cable coaxial al decodificador y del decodificador la señal decodificada pasa al equipo de usuario. ¿Qué diferencia pueden ver con respecto a la topología anterior? La seguridad. Perdón, no lo entendí. El tema de la seguridad. Está la señal encriptada. Ujú. Acá teníamos una señal encriptada y acá dice señal o canal no encriptado. Entonces, FTA significa free to air. Es una señal libre que el proveedor lo envió así. Estos canales, por ejemplo, pueden ser canal religioso, un canal educativo, algunos radios, canales de radio, difusión, etcétera, que el propio proveedor los envía sin encriptar. Entonces, un equipo FTA es un equipo legal que no desencripta contenido. Lo que hace es procesar simplemente canales que no están encriptados. Por lo tanto, un equipo FTA no tiene, por ejemplo, una tarjeta inteligente. No se le pueden activar o desactivar planes, como si se puede hacer con este sistema que vemos acá. Y eso es un equipo FTA, entonces. Permite procesar señales que no están encriptadas. Es un equipo legal. El problema es que algunos proveedores que venden equipos piratas los intentan hacer pasar como equipos FTA. En cuanto a los sistemas que permiten vulnerar el servicio legal de televisión satelital, existen dos, el IKS y el SKS. IKS significa Internet Key Sharing, que es un servicio que consiste en que las claves se comparten mediante Internet, ¿no? De ahí el nombre IKS. Les decía antes que mediante el set-top box se activa un plan, esa tarjeta inteligente tiene una SIM, mediante esa SIM se pueden acceder a las claves. Entonces, este equipo ilícito no tiene como tal una ranura para poder activar o desactivar un plan, sino que un equipo IKS tendrá una conexión a Internet. Sí, tendrá una conexión a Internet mediante RJ45 o mediante Wi-Fi, pero esa conexión a Internet le permite acceder a un servidor remoto que es ilegal, el cual es el que le da esas claves para poder desencriptar este contenido. Entonces, si por ejemplo se tuviera este servicio y no hay Internet, no funciona. Requiere Internet para acceder a ese servidor remoto en donde están esas claves. El contenido, fíjense que aquí baja encriptado, pero mediante esta conexión, entonces es que se puede desencriptar. Aquí en este punto la señal ya baja descifrada y se podrá visualizar en el equipo del cliente. Este es un dispositivo ilícito y no es un equipo FTA porque es un contenido que baja encriptado. Está vulnerando el servicio de TV satelital mediante esta conexión a un servidor remoto. Esto no tiene ninguna garantía, como pueden ver, porque si es que este servidor remoto se detecta y se da de baja, entonces ya este sistema o este servicio ilícito no funciona. La otra opción, en cambio, es la SKS. SKS significa Satellite Key Sharing, que es compartición de claves mediante una segunda conexión satelital.
Entonces, si se fijan, aquí está el equipo ilícito. Este equipo ilícito tiene dos entradas de cable coaxial. Una entrada es para poder recibir la señal encriptada. Es la señal que llega desde el satélite. Ahora, ¿cómo lo descifra? ¿Cómo lo desencripta? El IKS lo hacía conectándose a Internet, pero este equipo no tiene conexión a Internet del SKS. Lo que sí tiene es una segunda conexión satelital. Mediante esta segunda conexión satelital, entonces, se accede a un satélite que a su vez los proveedores de estos equipos ilícitos alquilan espacio, transponders en estos satélites para poder enviar esas control words, esas claves. Sí, igual la topología, como ven aquí, consiste en que el contenido encriptado de ese proveedor baja, se detecta cuáles son las claves y se las envía mediante conexión satelital. Aquí también cuando se detecta que un satélite se está usando transpondedores, en sí todo el satélite no es que sea un satélite ilegal o ilícito, sino que ciertos transponders, como les decía, se alquilan a estos proveedores de equipos ilícitos para que puedan implementar este servicio. Es un servicio ilegal, obviamente. Cuando se detecta se da de baja, entonces todo esto no tiene ningún soporte. Aquí recuerden que se requieren dos conexiones satelitales. Normalmente se apunta a dos satélites diferentes. Por ejemplo, al Amazonas para poder recibir el contenido encriptado y a otro satélite para poder recibir las control words. Dos antenas apuntando a dos direcciones distintas. Sí se da en algunos casos, no sé si aquí en Ecuador se da o se dio, que en el mismo satélite Amazonas, que es el más pirateado, es irónico porque en ese satélite Amazonas se tiene transponders para dar el servicio legal de TV satelital, pero estos proveedores alquilaban un transponder para poder emitir estas control words. Entonces, con una parabólica y un LNB de dos salidas, se podía recibir tanto el contenido encriptado como las claves. Ambos servicios, tanto el IKS como el SKS, son ilegales, como dije. La Arcotel, que es el organismo de regulación de telecomunicaciones aquí en el Ecuador, cuando detecta a estos sistemas, le da de baja, ¿no? Incauta esos equipos. No se pueden comercializar legalmente en el país. Tampoco pueden ingresar mediante vía aérea. Siempre tienen que hacer un proceso de regularización antes de que se puedan comercializar. O sea, mejor dicho, estos equipos SKS y IKS no se pueden comercializar legalmente. Los FTA sí. Entonces, si es que el organismo de regulación detecta que es un equipo FTA, ese sí se puede dejar pasar y se puede comercializar. Pero si es que es un equipo SKS o IKS, se debe incautar. ¿Cuál de los dos creen ustedes? Ambos son ilegales, ¿no? Pero ¿cuál de los dos creen ustedes que es más fácil de detectar por los organismos de regulación? ¿El IKS o el SKS? El IKS porque utiliza Internet. Ujú. Correcto, Víctor. El IKS porque tiene una conexión a Internet. Entonces, cuando hablamos de Internet, hablamos de IP y de alguna forma se puede rastrear esas IPs. El SKS es más complicado, lo dice por aquí, porque no necesita Internet. Entre comillas, puede ser útil para usuarios que están en regiones remotas, zonas remotas donde no hay Internet, entonces pueden utilizar estos sistemas ilícitos. Aquí en Quito, por ejemplo, ya se han detectado esos sistemas SKS. Una forma de detectarlos puede ser la posición de las antenas. Solo con ver dos antenas, por ejemplo, que están apuntando en distinta dirección relativamente cerca, puede ser sospechoso.
Aunque no necesariamente, ¿no? Puede que sean simplemente dos antenas para dos usuarios diferentes en un edificio y eso es legal. ¿Qué tipo de medidas se han tomado en cuenta? Hay ciertas resoluciones, por ejemplo, encontré aquí esta resolución del 2002 en donde lo que dice que es que se prohíbe la importación de decodificadores y receptores satelitales que estén clasificados en esa subpartida. Aquí están decodificadores, receptores satelitales FTA a través de correos del Ecuador. O sea, los equipos FTA no pueden ingresar directamente por correos del Ecuador, mensajería rápida o courier, o a través de personas naturales que ingresan por salas de arribo internacional, pasos fronterizos o puertos marítimos. Antes se debe regularizar, ¿no? El organismo de control, que en el Ecuador es la Arcotel, debería verificar si es que es un equipo FTA. Si es que es FTA, como les dije, sí puede ingresar al país y se puede comercializar o utilizar. Pero si se detecta que es SKS o IKS, en cambio, se debe decomisar porque es ilegal. Así es como se controla en parte, ¿no? El uso de estos servicios. Son las empresas legales que venden estos servicios quienes están al tanto, ¿no? Proponen normativas incluso para poder evitar la piratería. Una forma de identificar equipos ilícitos es que no tienen ranuras para tarjeta inteligente. Entonces, si es que no tienen esa ranura de tarjeta inteligente, significa que no están activando un servicio, porque la persona que les vende estos equipos normalmente es como un pago. Con ese pago no es que hay mensualidades ni nada, pero no tienen ninguna garantía o soporte del servicio. ¿Alguna pregunta antes de culminar con los multiswitch? Yo quería más o menos, bueno, puntualizar algo que Ujú. en la experiencia de alguna vez vi y tenía algún conocido que hacía ese trabajo de Ujú. implementar estos servicios. Entonces, Coméntenos. claramente justo lo que usted dice, el SKS, que justo él trabajaba con este sistema. Y recuerdo que apuntaba al satélite Amazonas Ujú. y al satélite Ispasat con las A- dos antenas Al Amazonas para el servicio legal y al Ispasat para para las las claves. claves. Sí, entonces de esa manera se triangulaba y funcionó. Bueno, ahorita ya me queda claro cómo técnicamente funciona. Pero, y también había el IKS. Bueno, yo creo que ya prácticamente ahorita ya se ha de ver, pero de pronto no es muy, digamos, muy controlado porque ya la gente se ha lanzado más por el sistema IP. Entonces, creo Ujú. que pero no quiere decir que no se siga comercializando, de pronto sí, sí existe. Sí, 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 Ujú. correcto. No, no confundir el servicio IKS con IPTV. Sí, IKS no es lo mismo que IPTV. No es que cuando hablamos de IPTV, los paquetes de video llegan al equipo mediante paquetes IP, ¿no? Mediante Internet. Acá solo las claves se reciben mediante Internet, no todo el tráfico de video. Eso, gracias, Germán. ¿Alguien más? Bueno, entonces finalizamos con lo que son los multiswitch. Los multiswitch son unos elementos que pueden ser activos, pasivos. Los activos son los que tienen una conexión a energía eléctrica y los pasivos no. Son una especie de splitters, los multiswitch pasivos. Pueden ver aquí que en un multiswitch tenemos entradas y salidas. Las entradas del multiswitch son justamente las salidas del LNB. Recuerdan que el LNB tiene cuatro salidas. Las salidas ya están preconfiguradas por el fabricante, entonces aquí es donde se conecta.
Aquí pueden ver, ¿no? LNBHH, LNBVH, LNBHL y LNBVL. Cuatro. Exactamente las cuatro que llegan desde el NB4. Deben estar correctamente conectadas entonces. No se puede conectar con cualquiera. Si aquí ven la topología, ¿no? Se supone que aquí está el NB4 y esas cuatro salidas van a las cuatro entradas del multiswitch que son estas. Luego, dependiendo del tipo de multiswitch, pueden tener varias salidas. En este caso hablamos de 8 salidas. Están codificadas como REC 1 hasta REC 8. Estas salidas son las que van a los decodificadores. Sí, que van a estar en diferentes habitaciones o diferentes sitios, por ejemplo, en una casa. Pero van a un decodificador, no es que van directamente conectados al televisor. Aquí observan también la topología, tenemos el LNB4, aquí están las entradas, 4. Tenemos las salidas. Estas salidas que ven aquí puede ser para conectar en cascada varios multiswitch. Y las que están acá, en cambio, ya son las derivaciones que van hasta los set-top box o a los equipos de usuario con su decodificador correspondiente. Sí, entonces podríamos hablar de entradas, salidas, derivaciones. Las salidas de acá son para conexiones en cascada, como mencioné. Este equipo tiene una quinta entrada, como pueden ver. Esa quinta entrada puede ser el servicio de televisión digital terrestre que están recibiendo ahora ustedes también. Puede incluir, por ejemplo, también señal de radio FM que se podría incorporar ya en una red para que quede cableada dentro de esta red de TV satelital. Y es un equipo que tiene una conexión a la energía eléctrica, como ven, para hacer conexión en cascada. Entonces, en teoría, se pueden conectar múltiples multiswitch en cascada sin tener el inconveniente de que la señal sufre atenuación o pérdida. En cambio, en el de acá no se puede hacer conexión en cascada. Solo hay entradas y las salidas que van a los decodificadores. Aquí ven una topología más completa y con un poco más de sentido de lo que tendría el uso de LNB4 y multiswitch. Está nuevamente la antena con su LNB4. Esas salidas van a las entradas del multiswitch. Este es un multiswitch, sería código 5 por 5 por 8, porque tiene 5 entradas, 5 salidas y 8 derivaciones. También hay 5 por 5 por 4, que solo tiene 4 derivaciones. Para cada piso, para cada nivel, por ejemplo, en una casa, se puede ir dejando como ven aquí. Cada una de estas conexiones, insisto, que va a un decodificador. Se pueden hacer conexiones en cascada sin tener el problema de que hay pérdida de señal, porque estos equipos, al estar conectados a la energía eléctrica, van amplificando la señal. Son equipos activos. Es decir, en teoría, se pueden conectar a múltiples pisos en un edificio. Sí, y normalmente esta topología es la que se implementaría al momento en que se está construyendo el edificio. Se puede incluir también esta red. ¿Cuál es el problema aquí? Se ve útil esto, pero por ejemplo, si es que es un edificio, por ejemplo, residencial, no se ve este tipo de conexiones. Lo que vemos es en la parte alta o en cada piso las antenas afuera, instaladas cada una de forma independiente. ¿Qué problema le ven a esta topología para ese caso? ¿Alguien? Ustedes como usuarios, por ejemplo, viven en un edificio, aquí hay en total 24 usuarios, digamos que son 24 departamentos.
Estamos hablando de que solamente se usa un LNB4 con multiswitch. Entonces, ¿cuál sería el inconveniente para ustedes como usuarios ya? Degradación de señal. No, no habría ese problema No. porque Antena o se los desalinea, multiswitch son se va todo el activos. servicio. ¿Por ¿Cuál se va? qué? O sea, sería el problema lo que usted repite, o sea, solo es una antena para tantos servicios. O sea, si No, es que no, lo no todo habría llega, problema. No no. habría problema, Sebastián. Gracias a los multiswitch, no. Si es que utilizar No, pero el splitters. problema sería que si se desalinea la antena, pues se va a caer todo el servicio. Entonces Ah, estamos claro, hablando claro. de una Ahí sí, antena. ahí sí. Sí, sí. Si es que una antena, por ejemplo, se mueve, está mal ajustada y se la lleva el viento, entonces todos estos usuarios pierden el servicio. Claro, eso sería una desventaja. Otra más en cuanto a contenido. Sería que la misma información se repite para todas. No, no. No, no necesariamente la misma programación van a ver todos los 24. Así directamente no. Cada usuario puede, como tiene cada uno un decodificador, puede ir cambiando al canal que quiera dentro de la programación del proveedor. Y justo por ahí estamos llegando al inconveniente que se vería esto. Solo es para un dispositivo. Pueden haber varios, porque si aquí, por ejemplo, utilizáramos un splitter, ya podríamos conectar a dos decodificadores distintos. Si aquí se podrían utilizar splitters pasivos, nada más unos tipo T, por ejemplo, que hay, que separan la señal y ya conectamos a dos decodificadores si es que se quiere. De pronto un solo LNB4 no tiene suficiente potencia en las salidas. No, tampoco es un problema. Eso es gracias a los multiswitch que son activos, como las decía. Yo creo que ya sería ampliar la red. O sea, no se va a tener más clientes o más usuarios. Va a llegar a un punto límite de haber instalado splitters. Es otro El problema. proveedor no permite tal vez eso. No, el proveedor sí lo permite, porque el proveedor igual no es que está perdiendo con esta red. Cada quien tiene su set-top box, su tarjeta inteligente, entonces de forma independiente, cada uno de los Se pagan el usuarios servicio. activa o desactiva un servicio. Claro. El problema es que nos estamos limitando a un proveedor. Entonces digamos que hay tres proveedores, A, B y C. Entonces a ustedes que viven por aquí no les gusta la programación del operador A, que es el que está conectado a esta antena. Entonces a ustedes les gusta más el proveedor C. Por lo tanto, la opción aquí sería conectar su propia antena, ¿no? Porque, como saben, se apunta a un satélite distinto. Ese sería el inconveniente. Entonces, los usos de este tipo de redes pueden ser, por ejemplo, en edificios, hoteles, aquí en Ecuador, en empresas o instituciones gubernamentales. Como saben, el proveedor es NTTV, ¿no? Es un proveedor que, que es del Estado, ¿no? Entonces, posiblemente un edificio que sea gubernamental, todos los usuarios de ese servicio no tengan problema con usar ese proveedor. Pero hay que tener en cuenta que esta red debe estar implementada, ¿no? Lo correcto sería que al momento en que se construye un edificio, ya se implemente esta red. Eso al menos aquí en la región no se hace, entonces por eso es que no se ve mucho. Pero hay esa opción. Eso es lo que se llama una red comunitaria. Y se podría nuestra red incluir la señal de aire más la señal de satélite. Sí, sí. Esta es justamente la topología. Mire que es a quinta entrada, porque este multiswitch es 5 por 5 por 8. Entonces, esta quinta entrada es la que corresponde a la señal de televisión digital terrestre, la señal abierta de TV. Veamos aquí antes, para que ustedes vean cómo es un multiswitch Y antes activo. había un proveedor que distribuía el servicio de internet solo a través de un cable coaxial. ¿Cómo es el funcionamiento técnico de eso? Para que distribuya solo por un cable, sin el codificador.
este proveedor, ¿cómo es que se llama? Que ahora ya le Cable cambió. Unión. Claro, Cable Unión, así es. Es un- O sea, le llegaba el cable coaxial y directamente se conectaba al equipo. Sí, llegaba y usted tenía todos los canales necesarios que tenía el Cable Unión. Pero ¿cómo hacía el cambio de canal? O sea, le conectaba directo al televisor y creo que le ponían en modo KTV, creo que tenía la televisión y de esa manera ya podía Entonces, el sintonizar. televisor era el que enviaba la señal para cambio de canal de radiofrecuencia en este caso. O sea, para cambiar de contenido, básicamente. Seguramente, porque no había el equipo decodificador. Entonces eso me parecía Que en esa diferente. parte se contrataba un paquete de una televisión. Y ahí si tenía conocimiento se ponía un El splitter. multiplexor, un splitter, y se Ujú. conectaba ahí y se dividía para las televisiones que usted deseaba en esa Así, parte. así es. Hoy también se puede utilizar, por ejemplo, el servicio de televisión por cable, ¿no? Sabemos muy bien aquí en Ecuador Extreme, ahora se llama la empresa, antes era TV Cable, que puede ofrecer servicio de televisión, incluso puede multiplexar otro servicio como telefonía por el cable coaxial, o la tendencia actual que es mediante fibra óptica. Algunas empresas que le venden el servicio de Internet también le ofrecen telefonía por esa misma fibra y también le venden televisión. Bueno, algunos proveedores dan gratis un servicio de televisión que se envía mediante esa fibra óptica. Entonces, ahí, por ejemplo, ese cambio de canales, como ven, está relacionado directamente con el cambio que ustedes hacen, no le dejan como tal un decodificador, ¿no? Hay un splitter, sí, en la parte de entrada para poder separar la señal de internet, que va al módem de internet, obviamente, luego al del teléfono y luego al televisor. Pero usted mediante el cambio de canal que haría en el televisor, hace el cambio de señal que llega de televisión. Debería ser el mismo principio, ¿no? Y claro, mediante esos splitters, como ustedes dicen, esos splitters pasivos que no son nada más derivadores de señal, eso no se puede abusar, por ejemplo, en el uso de esos dispositivos y peor a largas distancias porque ahí sí habría pérdida de señal. Aquí pueden verlo, un multiswitch. Este sería un multiswitch. Aquí lo dice 5x5x8 para conexión en cascada. Si ustedes no quieren conexión en cascada, también hay opciones que no hay estas salidas de acá. Ven las cuatro entradas que son las de multiswitch, la señal terrestre o la señal abierta de televisión y por acá tenemos las derivaciones correspondientes para los decodificadores de los usuarios. Son equipos activos, recuerden, necesitan una conexión a energía eléctrica para poder amplificar las señales, especialmente cuando se requiere conexión en cascada. ¿Y hasta qué distancia en potencia darían estos dispositivos de... O sea, ¿hasta qué distancia puede conectar dos multiswitch? Sí, Ahí sí dependería de cada equipo, entiendo. Por ejemplo, veamos el datasheet. O incluso el mismo fabricante lo suele indicar en el datasheet. Estos son otros productos. No sé si hay información. No veo una hoja de datos, pero dependería directamente, como le digo, del fabricante, porque cada fabricante establecerá un nivel de ruido de la señal de salida y un nivel de pérdida. Entonces, para poder compensar hasta el siguiente salto, que sería el próximo multiswitch, debería garantizar esa distancia. Y también dependería del tipo de cable coaxial que utilice. Pero sí estamos hablando de decenas de metros, ¿no? o sea, de pronto tendría que poner un amplificador a cierta distancia, ¿no? Para garantizar la...
la señal, digo yo. Sería raro, una topología bastante específica sería lo que usted menciona. Por ejemplo, si es que es un edificio, ir de un piso a otro piso no sería un problema para una conexión con multiswitch. Pero si hablamos de, digamos, unos 50, 100 metros, ahí sí ya se podría necesitar una etapa de amplificación. Porque el caso que le planteaba de Cable Unión, entiendo Ujú. que debía haber sido una infraestructura súper robusta para poder enviar solo por un cable algunos canales. Sí, y poco eficiente. No recuerdo muy bien esa tecnología, pero supongo que permitía pocos canales. Y se limitaba en el ancho. Claro, el ancho de banda era limitado. No, sí tenían bastantes, Magista. De verdad que eran bastantes. Como los de ahora. Canales sí habían, pero la señal Ah, la no era señal sí tan era nítida. mala. Ah, Era bien No defectuosa. había, no habían varias calidades. Era co- como que, compensaban de esa forma, entonces. ajá. Más que todo por el tema de que como no tienen las seguridades necesarias, por ejemplo, se ingresaba como una televisión, pero internamente se conectaba a varias televisiones. Entonces eso también, aparte que no era buena la señal, entonces se degradaba más. Más Incluso bien. si les pagabas a las personas de otra operadora que tenían las escaleras, ellos les ayudaban conectando eso, la verdad. Eso sí hay que Sí, ayudar. claro, no tenían alguna seguridad en los splitters. O sea, tú puedes conectar nomás. Si alguien quería, se conectaba al poste y conectaba y llevaba a su casa, sin necesidad de Sí, activar correcto. el servicio. Claro. Eso es entonces algo más con respecto a TV satelital. Hoy en día este servicio como que está siendo sustituido, como mencionábamos antes, por el servicio de IPTV, ¿no? Que tiene similares características en cuanto a latencia. Incluso la latencia puede ser menor con respecto a una conexión satelital. Estos servicios de streaming igual manejan diferentes calidades o resolución en el contenido. Me acuerdo que alguien me dijo alguna vez que en la señal de banda C, Ujú. ahí había más posibilidad de captar canales abiertos, incluso canales nacionales. Eh, Usted no sé si haya hecho el experimento este, porque claro, también el plato satelital es mucho más grande, ¿no? O la paraboloide es más grande para Es captar más grande, sí, sí, pero ahí también habría que ver, es que esto ya no se usa hoy en día banda C, como les decía, ya no hay, entiendo, servicios activos en banda C, porque se migró a banda KU debido a la saturación que se tenía en banda C. Entonces, claro, el hecho de tener una tecnología, porque recuerdo que antes se utilizaban unos equipos, los VHS, si recuerdan, también permitían acceder a canales de esta forma, pero finalmente cuando se cambia la tecnología desde el satélite por otra digital, ahí es cuando no hay ningún soporte. que antiguamente había el famoso aerocable que después pasó a ser telecable, creo, y funcionaba con otro sistema que bueno, le metieron a los VHS de esa época. Era una forma de piratería que le hacían Exacto, al eso servicio. Eso de la no piratería había, no creo que acabe nunca. no había cierto nivel de seguridad ahí, como la que hay hoy en día, pero claro, siempre hay personas que fabrican equipos y que buscan esta vulneración en el servicio, así como lo hay también para IP, ¿no? Ese es el problema que Para ahorita IPTV. le quieren dar de baja a los servidores de, ¿cómo es que hasta ya se han cambiado de nombre? Entonces, Ah, es más complicado. ¿Cómo cómo le persiguen legalmente también? sí, y más que nada, no sé si ustedes tienen una asignatura más adelante que está relacionada con marco regulatorio.
Entiendo que en el Ecuador aún no hay una normativa específica para lo que son servicios basados en IP, por ejemplo, IPTV. La Arcotel está en proceso de establecerla, pero no está todavía definida, no está claro, por ejemplo, lo que es legal, lo que es ilegal, lo que se permite, lo que no se permite, los equipos como tal. Esos equipos se comercializan, como saben hoy en día, por un tema de normativas que no sanciona directamente su uso y comercialización. Muy bien, entonces les comento con ustedes, tenemos clases nuevamente el miércoles, que es una sesión normal. Y la mañana y tarde son las ponencias, pero a las 6 de la tarde tenemos clases normalmente, a menos que vayan a asistir a este evento del TEDx. ¿Alguno de ustedes va a participar del TEDx? El TEDx es presencial, ¿no? Bueno, entonces no hay problema. Si es que es necesario que asistan, pues ahí se les puede justificar. Lo que trabajaremos el día miércoles será la revisión de las tareas de la semana 5, tareas de la semana 6, de cara al examen final de la semana 8, la próxima semana. Y también van a trabajar en la preparación de la exposición que les había adelantado con respecto a estos temas. Son servicios basados en sistemas satelitales. Entonces sería red VSAT, geoposicionamiento, GNSS e Internet satelital. Redes VSAT. Las redes VSAT son prácticamente redes de datos que utilizan conexión satelital. Básicamente el servicio de Internet satelital forma parte de una red VSAT. Sí, VSAT significa Very Small Aperture Terminal, que es terminal de apertura muy pequeña. Es una red de datos con conexión satelital, como les digo, que se puede utilizar para servicios privados, por ejemplo, una petrolera, tener una red específica, no Internet necesariamente, sino una red privada para algún servicio que necesita. Geoposicionamiento es el uso de satélites para poder calcular las coordenadas o la posición de un dispositivo en la Tierra. Entonces aquí encontrarán ustedes diferentes sistemas. GPS es el americano. Normalmente cuando hablamos de geoposicionamiento solemos decir directo GPS, pero supongan que ustedes están conectados al Galileo, que es el europeo. Es diferente, ¿no? No podríamos hablar de GPS si estamos conectados a un sistema europeo, que es el Galileo. El GLONASS, en cambio, es el ruso. El Beidou es de China. Hay otro más, es VASC, me parece que se llama, que es de la India. Entonces, cada sistema que ustedes ven aquí corresponde a un grupo de satélites independientes que son controlados por distintos países o regiones, como es el Galileo, Unión Europea. Cada uno tiene sus características, precisión, que es lo que ustedes van a consultar. Sí, incluso cuando revisan el datasheet de un teléfono, su teléfono puede ser, ahí pueden ver qué es constelaciones soporta. Todas la GPS, la mayoría también Galileo, la Beidou, que es la China. Luego hay otros ya específicos dependiendo del dispositivo. GNSS, en cambio, es un sistema de geoposicionamiento de mayor precisión que está pensado para Internet de las Cosas. Significa Global Navigation Satellite System, que es básicamente lo mismo que geoposicionamiento, pero estamos hablando de un sistema de mayor precisión. Incluso aquí GNSS utiliza redes 5G, redes 4G para mejorar la precisión y que se puede implementar para aplicaciones como de Internet de las Cosas. Eso es GNSS. Y el Internet satelital, aquí podrían hablar de Starlink, que es un proveedor de Internet satelital de banda ancha que ya tiene cobertura en Ecuador. Los costos tienden a bajar.
Hace un año estaban en 150, luego bajaron 80, ahora vi que estaban por 40, unos servicios básicos del internet satelital de Starlink. Hay otro también de Amazon, que ya hay, entiendo, cobertura en Ecuador. Ustedes también podrían presentar información sobre eso. Es la competencia de Starlink, internet satelital de banda ancha. Aquí la extensión del documento debe estar entre 5 a 10 páginas. Tendrán en cuenta lo que es el uso de IA, porque sería fácil copiar esto en ChatGPT y decirle que les haga. Ustedes espero que puedan consultar algo adicional y presentarlo en la semana 8, que es la exposición. Tienen que subir todos el PDF en la sección de la semana 7. Es una actividad individual. Lo que les comento es que para la exposición no van a exponer los 4 temas. Solamente tendrá máximo 5 minutos cada uno de ustedes, entre 3 y 5 minutos, para que puedan presentar el tema que les toque. Como lo vamos a hacer mediante un sorteo aleatorio, pueda que a alguno de ustedes le toque Red VSAT, al siguiente le va a tocar geoposicionamiento, al siguiente GNSS, al siguiente Internet satelital. Consultan de los 4, pero solamente exponen de uno. ¿Preguntas con respecto a esta tarea? La calificación, por cierto, será del informe que suban y de la exposición que hagan. Si es que no se conectaron a clases, solo les calificaría la mitad, que es el informe. ¿Sí está clara la tarea? Sí. Esto sería lo último. Eso lo harían el lunes de la próxima semana. Y, a ver, lo del lunes de la próxima semana también. Ustedes que están en octavo, como saben, cuando hay esta fiesta de la universidad, la reina suele solicitar día libre los lunes. En caso de que haya libre el lunes, pues les calificaría el informe nada más. Sí, ya voy a averiguar en todo caso con la dirección de área para avisarles el día miércoles que nos vemos nuevamente. Entonces el miércoles creo que en la primera hora podremos hacer la revisión de la tarea 5, tarea 6 y si es que es necesario del examen parcial que tienen habilitada la revisión. Luego ya tienen un tiempo para preparar esta tarea. A ver, el registro asistencia, paralelo B. Miguel, Presente, ingeniero, buenas noches. Diego, Presente, Presente, buenas noches. John, Presente, Inge, buenas noches. Pedro, Presente, Inge, buenas noches. Edison, Presente, Inge, buenas noches. Diego, Presente, Inge, buenas noches. Wilson, presente, magister. Jordi, Presente, Inge. Víctor, Presente, buenas noches. Henry, Presente, buenas noches. Luis, Presente, buenas noches. Edison, Presente, buenas noches. Germán, Presente, ingeniero, buenas noches. Ryan, Presente, Inge, buenas noches. Kevin, Presente, profe, buenas noches. Rommel, Presente, buenas noches. Mario, Presente, buenas noches.
Sebastián, Presente, Inge, buenas noches. Ricardo, Presente, Inge. Ángel, Presente, señor. Luis, Presente, Magíster, buenas noches. Daniel. Daniel me pidió permiso y Jordi. Presente, ingeniero, buenas noches. Ok. ¿Alguna consulta que tengan? Sí, pero ya fuera del tema. Dígame. Eh, el otro profe de televisión digital nos había indicado sobre el tema del baile, Ah, que sí. creo que viernes algo así. Sí, sí, lo mismo. Si es que ustedes adquirieron esos pases, entonces se les va a acreditar lo que ya les comunicó el otro profesor. Ah, ya. Eso Ya. nosotros ya lo revisamos en el SIGE, ¿no? En el SIGE hay un registro, nosotros nos descargamos de allí. Igual yo, antes de pasar las notas finales, ya les aviso para que revisen y si alguien falta, pues me indique para corregir. Muy Tal vez amable. decir cuál es la acreditación, magíster, porque la verdad es que no le entendía al otro magíster. ¿Cuál les digo? Coméntenme, yo les confirmo nomás. Ok, lo que yo no entendía era que iban al primer parcial del segundo momento y que iban al examen de este momento. Sí, si es que tenían los dos pases, ¿no? Ajá, sí, el cena y baile. Sí, 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 es igual. Pero es a las del segundo momento, no es a las de estas. Ambas. O sea, dijo que el porcentaje mayor era para el segundo momento. No, es igual. Porque ahí estaba mi duda. ¿Cómo entendieron los demás? ¿Cómo quedaron con Javier, no? Donde yo le entendí, dijo que si comprábamos la cena y el baile, era el 50% tanto para tareas y el examen, y si solo comprábamos el del baile, que esos son los únicos boletos que avanzamos, creo la mayoría, solo es el 50% de las notas, de tareas y eso. Así le entendí yo. O sea, 25%, o sea, sí, sí, es lo mismo. Si tenían los dos, 50%, si es que tenían solo uno, 25%. Pero en el momento, de las materias del momento 2 o de las materias del momento uno. Ese es mi Final, duda. momento 1, parcial, momento 2. Si es que es, a ver, ya voy a revisar también porque lo de la opción otra que era la entrada solo baile, esa es solo momento 1. Gracias, Sí, solo momento 1. gracias. Como igual ya se habían acabado las entradas, pues es que era la consulta. Sí, sí, recuerden que eso en todo caso era opcional, ¿no? En función de si es que ustedes deseaban o no participar. Luego eso se configura en el SIGE y obviamente quien no tenga eso simplemente pasa con las calificaciones correspondientes que ya saben, tareas y examen. Eso no les perjudica en nada. Eso, entonces nos vemos el día miércoles. Que les vaya muy bien a todos. Buenas noches. Una buena noche. Gracias, magíster, igual. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, Inge.